un placer realizar esta entrevista que estamos haciendo desde la tertulia Serie 55 para guardar en la memoria gráfica del mundo historias de vida de personalidades más bien, de la provincia Hermanas Mirabal. Hoy con un placer extraordinario de contar con una mujer que yo creo que cumple a cabalidad todo lo que dice Cavafis en su célebre poema Ítaca. Creo que si hay alguien en el pueblo de Salcedo que emprendió su viaje a Ítaca y su camino ha sido largo, lleno de aventuras y de experiencias, ha sido la profesora Emelda Ramos, una mujer admirada y querida, escritora, educadora, bibliotecaria, investigadora, con estudios de educación, filosofía y letras y bibliotecología. Fue directora de la biblioteca de la Universidad Católica Nordestana en San Francisco de Macorís, donde se graduó de Educación, Lenguas Modernas. Es profesora investigadora, fue editora de la revista Ciencia y Humanismo y recibió de su misma universidad a la que le dedicó más de 30 años un doctorado honoris causa en las humanidades, investigadora del Archivo General de la Nación y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Ha publicado innumerables documentos para la historia en los que cabe mencionar, y luego en la conversación seguiremos hablando de todos ellos. El Despojo, que fue su primera novela, premio del Ateneo Minerva Mirabal en 1984, y una publicación sobre Aida Cartagena, Ilma Contreras y Juan Bosch, Al Aguafuerte, Retrato Crónicas. Además, tiene una antología, tiene un angelario urbano, antología personal, y su última novela, El pavor llegó en un convertible, que también aclamada ha sido por todos los integrantes de esta tertulia Serie 55. Su narrativa es utilizada en universidades, en talleres literarios, antologada y traducida al inglés, al italiano y al braille. Da un giro interesante hacia la minificción con la publicación de sus cuentos diminutos. Hace tiempo agotados y demandaban una segunda edición que ya tienen. Hay mucho que decir, pero como el objetivo de esta noche es escuchar en su propia voz la historia, creo que vale la pena que yo inicie haciéndole una primera pregunta a la profesora Emelda Ramos y que entonces comencemos a escucharla a ella. Me gustaría que iniciemos, Emelda, valga la redundancia, por el principio, y que sea un primer momento de conversación donde hablemos de ancestros y de nacimiento y de infancia. Los micrófonos son tuyos. ¿Hay algo? ¿Tienes que encender el micrófono, por favor? Aquí, sí. Ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Me escucha? Ya. Sí, te escuchamos. Es una invitación muy provocadora y que para una narradora siempre destapa un mundo de recuerdos y memorias. Hace unos años, FEMPRES de Nueva York nos pidió a varias escritoras dominicanas que dijéramos de dónde veníamos, cómo nos llegó eso de ser escritora y cuándo lo supimos que queríamos serlo. Y yo introduje
algo que quizás a esa parte de los ancestros. Fíjate, nací el otoño del 48, un 16 de septiembre, en San José, un paraje ribereño del río Aguas Frías, frente a Ojo de Agua, en la finca cacaotalera que plantó el abuelo materno de mi padre en tiempos de la restauración y que posteriormente fue partida en dos por la carretera Salcedo-Tenares. En ese enclave maravilloso, levantaron y ensancharon mis padres, Gustavo María Ramos Portorreal y Ana Concepción de Bretón, la casa de madera donde me engendraron, donde nací, crecí y me multipliqué en dos hijas y un sinfín de historias. En esa vivienda que llamo mi casa de frente al azul, por tener siempre a la vista la comba celeste. Perdona, Emelda, disculpa que te interrumpa, pero sería bueno que se vea siempre tu rostro y ahora hay algo que lo impide. Así, ahora sí. Ahora sí. Pensé que había sido el gato que se sentó aquí a mi lado. Bueno, ya les decía que en esa vivienda que yo llamo mi casa de frente al azul, por tener siempre a la vista la comba celeste, el azul pizarra del Cerro de la Cruz y ante el portal en el cielo, siempre la estrella polar, en donde gracias a Dios yo aún vivo, medito, me afano, me sueño y me escribo. Así introduje la parte que corresponde a de dónde vengo. No todo el mundo tiene la fortuna de seguir viviendo y de reproducirse en la misma casa donde nació, donde lo parieron. Hace 73 años sucedió y todavía estoy en este mismo espacio. Yo creo que es una buena fortuna. ¿Qué te parece a ti, Gildalina? Ahora fui yo que no me encendí el micrófono. Me parece genial. Yo todavía cierro los ojos y miro mi casa de infancia, que ya no está, pero la recreo en mi memoria y tú tienes un privilegio impresionante que es que estar ahí todavía, sobre todo porque si hay algo que la pandemia nos ha dejado sobre la mesa y como situado con mucha claridad, es cómo los patios son maravillosos para la salud emocional y física de las personas. Entonces, ese privilegio de vivir en esa casa con ese patio, esos árboles y esas flores, realmente es algo prodigioso. Qué bueno, Emelda, que presentas todo eso, no, casi no como historia, sino como poesía, porque nos va dando la línea de lo que eres como intelectual y te lo agradecemos muchísimo. Nos gustaría también que antes de entrar al mundo adulto pueda haber alguna anécdota de la infancia, algún cuento de esos que también son mágicos, de esa infancia en el campo, que puedas tener en tu memoria y que pueda también enmarcar tu destino. Sí, gracias. Pues mira, yo soy un producto típicamente caribeño. ¿Por qué lo digo? Porque el Caribe es un enclave donde llegaron personas y se fueron uniendo y emigraron y demás. Entonces, mi abuela paterna, a la cual yo no conocí, María Francisca Ramos, era de don Pedro Licey, una sección de Moca.
Y ahí ella se unió a un español, a un valenciano, Secundino Julián Fernández, que vino para acá luego con sus dos hijos, mi abuelo, papá Juanico, y el tío Rogelio, porque le dijeron que había un lugar que se llamaba Ojo de Agua, donde la tierra estaba por cantidad y que era baratísima y necesitaba manos que la trabajaran y que eran las mejores tierras del país. Entonces él arrancó para acá y compró en Ojo de Agua. Esos emigrantes que llegaron, la mayoría tenían origen canario o valenciano. Mi bisabuelo entonces fue valenciano, el paterno. Pero por el lado de mi madre, mamá Justa, esa que es personaje de la novela, de El pavor llegó en un convertible, porque no se me despega, es que ella fue mi madre también. Justa Bretón Reyes es descendiente de un bretón que vino como mecánico del barco, de un barco que encalló cerca de Puerto Plata, y vino él aquí a recaer en Santiago y en los campos de Santiago. Manuel Bretón, pero de los bretones de España, entre España y Francia. Entonces, toda esa mezcolanza de genes va resultando el producto caribeño, eso de que se dice que es único, porque hay muchas mezclas de corrientes y de ideas y de mitos y de tradiciones. Por lo tanto, nuestras infancias, como tú dices, que evoque, son muy ricas. Están atestadas de alusiones y connotaciones que no tienen otras razas, otros grupos humanos, otros modos de vida. Entonces, con esa abuela donde yo fui a vivir, porque había demasiado trabajo en la casa y mi madre inmediatamente después de mí tuvo a mi hermano Marcos, ese que está asomando, que se ha unido a la tertulia esta noche. Marcos vino muy rápido después de mí. Y entonces yo muy chica, necesitaba atención. Entonces mi abuela me llevó para San José, mientras que ellos se quedaban aquí en la casa de Aguas Frías. Y no pudo suceder algo mejor, porque en aquella casa es donde se da esa maña que tú dices, esa alquimia que me permitió ser narradora, que es lo que va a hacer de mí la persona que soy realmente. Dicen, te voy a decir, la anécdota más lejana, la más lejana en mi infancia que he recuperado, es que cuando yo escuchaba por primera vez una palabra, no la soltaba. Eso dicen mis primas más mayores, que no soltaba, atrapaba esa palabra y la repetía una y otra vez. Y que cuando yo escuché por primera vez la palabra ajonjolí, duré una semana pronunciándola continuamente, ajonjolí, memorizándola, repitiéndola y diciéndosele a otros de mis primitas, provocándola con la palabra, a ver qué ellos contestaban, a ver si la sabían. Es decir, que iba fijando un mundo de palabras. Eso es una de las primeras cosas que me han contado. Y otra que no recordaba yo. Te voy a decir algo. Dice mi prima Disnalda, vive en San José. Dice Disnalda que es más o menos contemporánea mía. Y ahora que se... Emelda, se apagó tu micrófono. Enciéndelo, por favor. Sí, ya. Acá lo tengo. Esta prima cuenta que en la gran casona, todas juntas, ellas cometían una crueldad conmigo, yo chiquita, porque ellas se acostaban todas en la cama y me ponían en el centro, y hasta que ellas no se arropaban, ponían los moquiteros, entonces decía, ya, comienza. Y yo comenzaba a contarle cuentos para que ellas se durmieran. Y un día ella se preguntó, pero ¿de dónde salen tantos cuentos? ¿Y cómo que esta muchacha se sabe cuentos que nosotros no sabemos? Y ella se puso a observar. Entonces me descubrió el truco. Ella descubrió que esos cuentos que yo le hacía hasta que ellas se dormían eran los mismos que hacía mi abuela, pero yo le cambiaba o el principio, el final o lo del medio. ¿Qué te parece?
Yo creo, Emelda, que aquello que escribió de Neruda, de que todo lo que usted quiera, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan y se escuchan. Sí. También te calza a ti como el anillo al dedo, como dice el refrán. Es cierto. Qué chulo esa anécdota de la ajonjolí, ajonjolí, ajonjolí. Una semana repitiendo ajonjolí a todo el mundo para que supieran la palabra y para ver cómo reaccionaban y para saber si la sabían ellos. ¿Ves? Después lo que pasé fue a escribir. Tuvieron que alfabetizarme en la casa. Y por eso, aunque en la época de Trujillo no se podía ir con 6 años a la escuela, pero las maestras fueron cómplices en la escuelita de la Herrera de San José y me recibieron. Y me llevaban en un burro y llevaba en mi maletín con el cuaderno mi biberón para tomar en el recreo mi leche con cocoa. ¿Qué te parece? Wow, o sea que comenzaste fuera de época, fuera de época eternamente. Para que sepas. Qué genialidad compartir residencia pueblerina contigo. Dice Emilia Pereira en un artículo que escribió sobre ti en el Diario Libre, que Emelda Ramos no ha tenido que salir de su tierra natal, Salcedo, para trascender en el ambiente cultural como escritora e investigadora de variados registros. ¿Y qué confiesa sentirse como pez en las aguas narrativas? Campo al que le ha aportado atrayentes historias y otros productos de su inquebrantable labor intelectual. Me encanta que personas tan destacadas de la intelectualidad dominicana como es Emilia Pereira, Premio Nacional, hable así de una compueblana y que tengamos el privilegio aquí en la tertulia Serie 55 de compartir espacio contigo. Cuéntanos de tu vida académica, de estudios. Comenzaste hablando de que ibas en ese burro con tu mochilita, con tu biberón, con el chocolate para tomarlo en el recreo. Y una tetera, porque eran unos biberones extraños, muy artesanales, ¿sabes? Los de esa época no eran los de ahora tampoco, ¿sabes? Ahí comienzas y cuéntanos desde ahí tu trayectoria de estudios y académica. Bueno, yo diría que lo más sorprendente de todo, lo más determinante en mi vida, fue cuando las maestras de esa escuela le dijeron a mi padre que yo merecía entrar en la escuela de la señorita Gómez, que me llevara a la escuela del pueblo. Entonces mi papá me llevó y la señorita Gómez me mandó a evaluar. Imagínate tú. Yo debía haber ido a tercero, pero ella le dijo, don Gustavo, la niña puede perfectamente ir a tercer curso, pero yo quiero que ella pase primero por las manos de doña Violeta Sarmiento en segundo. Mi papá dijo, si usted lo dice, así debe de ser. Oye, en lugar de ir a tercero, entonces a segundo. Pero qué decisión tan sabia, porque qué maestra, me gasté. Doña Violeta, qué mujer tan dulce para iniciar a un niño en el mundo de las letras y de las cuentas y de todo, y de las manualidades, de todo. Es decir, que desde ahí ya la señorita Gómez fue profética. Y el otro punto es, que te voy a decir esto, lo que fue totalmente determinante para mí. Sin eso no fuera lo que soy. En séptimo curso, cuando estábamos en las clases de composición, y la maestra Josefina Valles, dijo que el tema era que íbamos a escribir una composición, pero que el tema era
un viaje imaginario a donde quisiéramos ir. Y yo escribí un viaje imaginario a Italia. Entonces, ella se lo llevó a la señorita Gómez. Y yo recuerdo que ese día la señorita Gómez se paró en la puerta. Señorita Ramos, acompáñeme a la dirección. Ay, Dios mío, ¿y qué yo he hecho? ¿Qué yo hice? Me puse a temblar a la dirección con la señorita Gómez. Pero cuando llegué, ella tenía mi cuaderno de composición en las manos. Dijo, ¿de dónde usted copió esta composición? Yo le dije, yo me la inventé, es un viaje imaginario. Dice, pero dígame, ¿por qué usted menciona entonces el puerto de Nápoles, la ciudad de Pisa, la ciudad de Roma, el museo de... Yo le dije, señorita Gómez, porque todo eso está en nuestro libro de historia de la civilización y la cultura. Ah, sígame acá. Sacó una llavecita y abrió la biblioteca, que era una vitrinita, y empezó a sacar cuentos. Este cuento, ya yo lo leí, porque si tú dabas un chele, tú tenías derecho a llevarte un cuento a tu casa los fines de semana. Y yo sacrificaba mi merienda, mis recreos, para tener acceso a ese privilegio. Y me fue enseñando los cuentos y yo lo había leído todo. Tenga este libro. Este no lo ha leído. Llévelo para el fin de semana. Y era La buena tierra de Phil Spook. Y ese libro yo me lo comí. Y el lunes a primera hora fui a llevárselo. Y me dio otro, la madre. Y en la otra semana me dijo, viento del este, viento del oeste. Entonces, Villa, ¿por qué yo digo que ella fue profética? Porque ¿tú leíste La Madre en 7º grado? Es que la señorita Gómez en la escuela austosiana se leía, por favor, claro que sí, pero que en este caso fue algo especial por ver mi composición. Oye lo que ella descubrió. Me pone a leer a Phil Book. Es decir, pudo haber buscado otro autor, otra narración, otra novela. Pero entonces me pone a leer de Phil Book. Eso quiere decir lo siguiente. Phil Book era premio Pulitzer y premio Nobel de 1945. Eso quiere decir, la mujer puede ser escritora. Eso es lo primero. Puede ser escritora y destacar. Otra cosa, pudo haberme dado a leer una obra de un hombre, me la dio de una mujer. Pudo haberme dado un poemario o un libro de ensayo o de teatro, pero me dio uno de narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que ella vio en mí la posibilidad de que con el tiempo yo llegara a ser una narradora. Cuando yo terminé de leer todos los libros de Phil Book, yo lo que quería era ser una escritora. ¿Pero por qué? Porque una escritora podía ser feliz y conmover a los demás, como me hizo esa escritora a mí. Qué hermoso eso que cuentas, qué maravilloso. Nenera Y entonces, no era una cosa cualquiera, era una educadora, una pedagoga, pero además intuitiva, una mujer observadora y era feminista. Después, con mis investigaciones, supe que ella era parte de Acción Feminista y que las juntas a las que iba mi madrina con Josefita eran las juntas feministas, y ella fue sufragista y era amiga de Abigail Mejía, como lo era de Ercilia Pepín. ella fue sufragista, pero no aparece en la lista de Ilonka. Para que sepas que no. Habría que corregir esa enmienda. Ahora mismo yo estoy haciendo un trabajo lúdico con sufragistas y se suponía que había puesto en una lista de las 200 y tantas de mujeres sufragistas de la República Dominicana y no está la señorita Gómez. Ahora me siento mal porque eso va a salir ella fue publicado. Representante
incluso de Acción Feminista, de Moca y Salcedo. Ella representaba las dos provincias. Eso lo descubrí después. En Historia del Feminismo aparece ella en las juntas, en las reuniones y las asambleas definitorias, pero yo no lo sabía, ni lo sabía nadie. Era como una vida un poco oculta que ella llevaba como intelectual y como mujer, ¿cierto? Mire, entonces ya pasaste ese tiempo de la escuela, comienza bachillerato. ¿Dónde hiciste el bachillerato? En el colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Eso ya fue otra experiencia. Ya mi mamá convenció a mi padre de que debía pasar a la escuela privada, no al liceo. Entonces me llevaron al colegio. En el colegio, eso fue muy especial. Le tengo deuda con Sor Caridad Parodi, porque ella fue muy acuciosa en cuanto a lo de nuestra formación. Fuimos las segundas bachilleres egresadas de ese colegio. Hicimos un bachillerato en ciencias naturales y lo terminamos en un momento crítico para el país, en el año 66. Nosotros vivimos la Revolución de Abril en el colegio. Entonces, Sor Caridad Farol contrató a un jesuita, un sacerdote que había sido expulsado de Cuba, el padre Francisco Bartolomé, un gran exégeta de la Biblia, pero también un gran conocedor de la literatura y de todo. Y entonces, adivíname para qué. Para que nos preparara por si acaso alguna iba a la universidad y no se volviera una atea comunista. Entonces el padre Francisco Bartolomé nos hizo unos sondeos y descubrió, le dijo a la Madre Caridad, usted tiene una aquí escondida. Y Sor Caridad quiso saber y me llevaron al locutorio y me hicieron algunas preguntas. Así que usted cree, Emelda, que el país tiene que ser liberado. Yo le dije, por supuesto que sí, porque todavía sigue esclavo. No solo era la dictadura de Trujillo, faltan muchas cosas por hacer. Ay, usted es la que cree que hay que irse a la montaña. Desde luego, hace rato que debimos habernos ido todos. Por caridad, pero por caridad, eso fue increíble. A partir de ahí, mira, ella pagaba mis retiros en Manresa. En Manresa, Altagracia, había que pagar para esos retiros. Y yo venía a mi casa y decía lo que eso costaba. Eso es muy caro, dice mi padre, que era un poco anticlerical, por cierto. Mamá no, pero él sí. Entonces, cuando yo llegaba al colegio, decía, no, es que dice mi papá que eso es muy caro para ir a esos retiros espirituales. Y decía Sor Caridad, no, yo lo voy a pagar por ti, te voy a dar esa beca, porque te la mereces. Pero era porque el padre Bartolomé le advirtió que había algo por ahí germinando. Que la niña tenía que ser rescatada. Que más bien, eso fue muy divertido realmente. La verdad es que fuimos un grupo maravilloso, nos quisimos muchísimo, vivimos experiencias extraordinarias y Sor Caridad fue demasiado generosa con todas nosotras, esa es la verdad. Algunas de las compañeras. ¿En ese tiempo era solo de niñas o también habían varones? Solo de niñas. Mira, Margarita Espaillat en Cosme, una adoración. Carmen Garrido, Esther Margarita. Esa era un Calaza de la Vega, Angelita González. Eran unas compañeras maravillosas. Nos quisimos muchísimo. Nina Polanco no concluyó porque se fue a Estados Unidos, pero también era parte de este grupo. Irma González, ay, qué buena muchacha. Irma González, la recuerdo con muchísimo cariño. Mafanguaba. Éramos realmente relacionadas, casi familia entre todas. Éramos muchachas viviendo nuestra adolescencia en ese colegio. Las travesuras de nosotros, ¿tú sabes hasta dónde llegaban? Escondernos porque venía quizás una profesora, cualquiera de las profesoras, por ejemplo, del liceo que nos daba clase, escondernos para que no nos encontraran a la hora de esta clase. Eso es lo más que nosotros hacíamos. También Ana Esther Tejada Compré, la esposa de Víctor Tejada.
el hijo de Tejada Florentino. La quise muchísimo y salíamos por el pueblo, algo que recuerdo con muchísimo cariño. Nos comíamos el dinero del pasaje, nos lo comíamos de barquilla donde doña Lucila y después caminábamos a pie para llegar aquí. ¿Te imaginas? Hacíamos eso. Esas eran las travesuras que hacíamos. Luego vino lo de irse a la capital. La crisis. El año 66 a la UAS. ¿Qué escenario? Algunas cosas las he dejado en mi libro, la antología personal. Luego en el área urbano. Hay algunas cosas que salen ahí de esa etapa de mi vida en la ciudad. Pero el 66 fue un año históricamente complejo para la República Dominicana, un año difícil para el país, un año de unas elecciones bastante problemáticas y que salíamos de la revolución del 65. Entonces, realmente, ¿cómo se da que tu familia, tu padre, tu madre permitan que tú vengas para la capital? Porque en medio de un periodo histórico tan complicado y convulso. Qué angustia. Mira, empieza entonces la etapa a vivir donde tío Juanito. Tío Juanito era el hermano mayor de mi padre, casado con Fella Mirabal, hija de Mon Mirabal. Entonces, su hijo Danilo y yo éramos más que primos, íntimos amigos, y él iba a estudiar también. Es decir, había que hacer el colegio universitario, pero en ese entonces el COU fue un desastre, porque fue un experimento nuevo en la UAS, e hicieron el plan A y el plan B, y después descubrieron, fuimos conejillo de indias, nosotros fuimos conejillo de indias. Me ha tocado varias veces en la vida ser conejillo de indias, ¿eh? Eso te lo advierto. Y cuando se ve el desastre, yo caí en el plan B, que tenía las asignaturas, digamos, más suaves o más cercanas a las humanidades. Pero entonces, cuando tú caías en el plan A, tú tenías química, física, matemática, todo junto, biología, o sea, las ciencias duras, yo diría, todas juntas. Y aquello fue una catástrofe. Tuvieron que dividir entonces ese semestre en dos. En vez de 2 semestres, fueron 3 semestres de COU. No, aquello fue desesperante. Después ya me fui a vivir donde mi padrino, y era sumamente lejos para llegar a la universidad. Si tú perdías la guagua, aquello era desastroso. Así que cuando el primo de mi papá, Tanito Portorreal, Juan Estanislao Portorreal González, en paz esté, él vino de Brasil, de Texas, y lo nombraron director, primero de formación docente, algo así. Y él llamó a mi padre y preguntó, ¿dónde está Imelda? Entonces, tenemos problemas porque entonces las pensiones son muy caras, no son confiables, tal y tal. Él dijo, pues que se presente el lunes a la Secretaría de Educación, que las becas de educación se van a pasar a la Pedro Enrique Ureña, y ella puede conseguir su beca de internado con las tercianas en el Félix Evaristo Mejía. Así que yo pasé a vivir bajo régimen de internado con las religiosas teresianas que tenían, además de la escuela normal, donde se formaban los maestros, tenían residencia de universidad. Vivíamos ahí 13 estudiantes universitarias de educación de distintas partes del país. Por eso también yo había decidido, ya había escogido, había tomado la opción de estudiar educación. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo vi el desastre en la UAS, me di cuenta que había muchas lagunas en la formación secundaria. Yo dije, esto no puede ser así. La diferencia que había entre un estudiante de La Salle o de Loyola y nosotros que íbamos del interior, por ejemplo, era abismal.
las referencias que ellos tenían no eran las que nosotros apenas alcanzábamos. Entonces yo dije, no, en los pueblos hay que formarse y ser maestros. La única posibilidad de un cambio social en este país es a través de la educación. Entonces yo tomé mi decisión de estudiar educación. Cuando el primo Tanito le propone eso a papá, dice, pero ella está pensando estudiar educación y ser maestra, que es lo mejor que le puede pasar a una mujer en este país, dijo papá. Entonces, por eso yo me fui a la Pedro Enrique Ureña, donde viví unas experiencias académicas fuera de serie, inimaginables para mí. ¿Tú te imaginas tú recibir lengua española con Max Enrique Ureña, el hermano de Pedro Enrique Ureña y de Camila Enrique Ureña y el hijo de Salomé Ureña de Enríquez? Daba español. Y nos disputábamos salirlo a encontrar, viejito, adorable, por llevarle el maletín. Y él con su bastón subía esas escaleras dificilísimas de la UNCU. Y las muchachas jóvenes nos mataban por ser nosotras las que lo lleváramos. Un encanto de personas. Pero también otros intelectuales que pasaron de la UAS, porque vino el movimiento renovador, acuérdate. Entonces los que no eran muy de izquierdas, eran más conservadores, se fueron a la UNFU. Entonces mi formación fue esa. Por tanto, bebí en unas fuentes culturalmente cristalinas, unas fuentes muy puras. Estervina Matos, la misma Consuelito Nivar, gente que venían de la formación de Salomé Ureña de Enrique y de Hostos. Entonces un Fernández Spencer que llegó con su premio Donay de España, ese nos daba a nosotros historia de la cultura, nos daba cuatro semestres completos de historia de la cultura, y él que llegaba de España con ese premio Donay se sentaba así en el escritorio y se ponía a rememorar esas tertulias en los cafés de Madrid, vaya, con Salinas, con Cernuda, con Alessandre, y dejaba el programa al carajo y comenzaba a recordar que el vino, que el café, que el, y tú te dejabas llevar de él, y de ahí entonces Homero, la Odisea y todo lo que tú quieras. Aquello era estupendo. Era una cosa como de película. Tú estabas viviendo ahí lo que tal vez en París en el 68, porque es que Simón de Beauvoir, entonces los existencialistas, etc. Eso fue un choque terrible para mí. Fue fantástico, porque ahí entonces entré o accedí a unas fuentes literarias diferentes de alto nivel, ¿verdad? Pues claro, sí. permite otra dimensión y expande los enfoques y la oportunidad de poder incluso comprender lecturas que habías hecho antes. Por ejemplo, la literatura norteamericana, La generación perdida, John Dos Passos, Ernest Hemingway, o sea, eso era lo que se hablaba ahí. Y también el teatro. En la UNCO había un teatro extraordinario. Y yo empecé con las teresianas, en la de Evaristo Mejía, a incursionar. Estaba una profesora, María Luisa Ortega, que era muy versada en teatro. Y montaba las obras de teatro. Y de pronto, bueno, yo personifiqué a la Cecilia de Alejandro Casona, por ejemplo. Yo fui el personaje del diablo en una obra de López de Vega, obra de 3 horas de duración, déjame decirte. Pero en tu currículum debería decir actriz también.